Buenos días. Comienzo esta charla sobre Juan Ruiz de Alarcón, un dramaturgo en la administración de la monarquía. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a la Fundación Banco Santander su invitación a participar en este ciclo de conferencias y de manera muy especial a la coordinadora del mismo, doña Carmen Iglesias. El tema que he elegido para mi conferencia es la figura de uno de los grandes dramaturgos de nuestro siglo de oro, don Juan Ruiz de Alarcón. Mas pretendo enmarcar su figura en el tiempo y en el escenario donde desarrolló la mayor parte de su carrera como dramaturgo, la Villa de Madrid. Y en el mundo administrativo en el que se desempeñó como empleado público de la administración de la monarquía, del gobierno de la monarquía, concretamente en el Consejo de Indias. Don Juan Ruiz de Alarcón ha merecido a lo largo del tiempo la atención de importantes autores que han enjuiciado su obra y estudiado su vida, y que ya adelanto, su vida no fue fácil. En 1871 veía la luz el cuidado libro de don Luis Fernández Guerra y Orbe, dedicado a su figura y que tituló con su nombre, Don Juan Ruiz de Alarcón, y la obra fue premiada por la Real Academia Española y publicada a sus expensas. Y aunque no era la primera vez que nuestro don Juan merecía la atención de los estudiosos de la literatura española, sí se inicia con este trabajo la serie de los grandes estudios dedicados a Ruiz de Alarcón y cuya sola mención aquí y ahora nos llevaría un tiempo del que no dispongo. Citaré, no obstante, dos obras que resultan especialmente significativas para relacionar al Alarcón dramaturgo con el mundo del derecho. Así, el día 8 de mayo de 1932, leía don Niceto Alcalá Zamora, en ese momento presidente de la República, su discurso de ingreso en la Academia Española, siendo contestado por el entonces director de la corporación, don Ramón Menéndez Pidal. Disertó don Niceto sobre el derecho en el teatro, titulando su discurso Los problemas del derecho como materia teatral, moviéndose con soltura y familiaridad en la dramaturgia, principalmente española, de varias épocas y destacando la potencialidad dramática de lo jurídico. Esta primera aproximación a la relación entre derecho y teatro tendría pronto su continuación en otro trabajo de don Niceto, esta vez dedicado a un autor en concreto, precisamente a Ruiz de Alarcón. Este estudio aparecería publicado en 1934 en el Boletín de la Academia Española, año 21, cuaderno 104, y lleva por título El derecho y sus colindantes en el teatro de don Juan Ruiz de Alarcón. En 1949 se reimprimiría en la Ciudad de México, en la revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, correspondiente a julio-septiembre de ese año, con el añadido de un prólogo y un apéndice sobre la influencia de Ruiz de Alarcón en el teatro francés. La obra, que no quiero dejar de mencionar además, es el libro de Willard King, Juan Ruiz de Alarcón, letrado y dramaturgo, Su mundo mexicano y español, publicado por el Colegio de México en 1989, traducción de Antonio Alatorre. Su mucho trabajo de archivo y el certero uso que hace de la bibliografía sobre el autor produjo realmente un libro que aún hoy no ha perdido vigencia. ¿Quién fue don Juan Ruiz de Alarcón? ¿Cómo vivió y qué hizo? Me fijaré especialmente en su etapa madrileña y su desempeño en la burocracia de la administración de corte de la monarquía de España. Su vida transcurrió durante el reinado de tres Felipes. Nació con el segundo, vendría a España con el tercero
y moriría en el reinado del IV. Sería testigo en la corte de Felipe IV del Annus Mirabilis de 1626 y moriría un año antes justamente de otro año importante para la monarquía de España, pero esta vez fatídico, 1640. En ese año los desastres se sucederían. Vino al mundo Juan Ruy de Alarcón en la imperial Ciudad de México, capital del virreinato de la Nueva España, a finales de 1580 o en los inicios de 1581. Fueron sus padres, el peninsular Pedro Ruy de Alarcón, con origen en la provincia de Cuenca, y la criolla María de Mendoza. Se casarían estos en 1572 en la Catedral Vieja de México, cuando aún no había comenzado la construcción de la nueva. Sin duda, eran los contrayentes personas de cierta notoriedad, pues fueron testigos de la boda un oidor de la Real Audiencia, el doctor Luis de Villanueva, 2 miembros del Cabildo de la ciudad y un rico hacendado capitalino. Su madre procedía de Tasco, donde su familia se dedicaba a la minería de plata. Parece que, sin duda, estamos ante un enlace ventajoso para un recién llegado de España que entronca con una próspera familia criolla dedicada al muy lucrativo negocio argentífero. Todavía hoy podemos hacernos una idea de la riqueza de Tasco en aquel tiempo cuando vemos el grandioso altar de la iglesia de Santa Prisca. Fue quizá el decaer minero de la ciudad lo que hizo que la familia se trasladara a la capital del virreinato. Allí estarían ya instalados en 1580, pues como ya he adelantado, a fines de ese año o primeros del siguiente debió nacer Juan, tercero de los hijos del matrimonio. Los 2 primeros, Pedro y Gaspar, habían nacido en Tasco, y Juan y los 2 más pequeños, Hernando y García, ya en la Ciudad de México. Allí viviría nuestro joven Juan hasta la primavera de 1600, en que se embarca para la península. Años después, regresaría al virreinato de la Nueva España, residiendo en su capital entre 1608 y 1613. En cuanto al viaje de regreso, tras su primer intento fallido de embarcarse para América en 1607 en el séquito de Fray Pedro Godínez Maldonado, que preconizado obispo de la recién creada diócesis de Nueva Cáceres o Camarines, se dirigía a Filipinas. Tras este fallido intento, pudo embarcarse, acompañado de un criado llamado Lorenzo de Morales, en la flota que al mando del general Lope Díez de Aus llegó al puerto de Veracruz el 19 de agosto de ese año. Antes de embarcarse para España, en ese primer viaje, se había graduado de bachiller en cánones en la Universidad de México y también había seguido algunos cursos de Derecho Civil. Es en esos años universitarios cuando debió asistir a las primeras representaciones teatrales. Probablemente asistió a los autos sacramentales que organizaba el Cabildo de la ciudad con motivo de las celebraciones del Corpus Christi, representados en el escenario, en escenarios transportados en carretas o en tablados levantados al efecto. 2 años antes de viajar a España, se inauguraría en México su primer teatro fijo, junto al Hospital de Nuestra Señora. Los estudios de Derecho, iniciados en México, vendría a coronarlos posteriormente en Salamanca, siguiendo los cursos que le habilitaban para recibir el grado de licenciado, más quizá por los elevados gastos que llevaba consigo recibirse de tal grado, esperaría a estar de nuevo en México para hacerlo, tras acreditar en aquella universidad
sus estudios salmantinos. El 21 de febrero de 1609, tras superar las oportunas pruebas, recibió el grado de licenciado en Leyes y Cánones. El 12 de marzo de ese mismo año solicitaría la venia para doctorarse, pero por razones que ignoramos nunca procedería a la colación del grado. En esos años mexicanos y hasta 1613, Alarcón ejercería la abogacía y ya lo había hecho en Sevilla en sus años peninsulares. En 1611 y 1612 fungiría como asesor legal del corregidor de la Ciudad de México, don García López de Espinar. El nombramiento era importante y de relevancia para quien pretendiera un cargo en la administración de la monarquía. Pero como recoge King, él evita llamarse teniente de corregidor en un memorial de 1625 dirigido al Consejo de Indias. También en 1612 le vemos actuar como juez pesquisidor por designación de la Real Audiencia. Entre los sinsabores que Ruiz de Alarcón va a experimentar en su vida, no fue menor su fracasada experiencia como opositor a cátedras de Derecho en la Universidad de México en 1609 y en 1613. En cualquier caso, parece cierto que en la primavera de 1613 tenía decidido regresar a España. Efectivamente, en el otoño de ese año, 1613, Juan Ruiz de Alarcón regresa a la península. En 1614 está instalado en la corte de la monarquía de España. Vivió Alarcón en la calle de las Urosas, hoy Vélez de Guevara, junto a la iglesia de San Sebastián. De ella fue parroquiano como Cervantes, Lope de Vega, donde sería sepultado, Quevedo y Vélez de Guevara. Y en ese mismo templo fue bautizado Tirso de Molina, por referirme solo a los nombres más señeros de nuestro siglo de oro que aparecen vinculados a esta parroquia, que era además, desde 1631, sede de la congregación de Nuestra Señora de la Novena, patrona de los actores. Ha pasado más de medio siglo desde que Felipe II trasladara la corte a Madrid, ya de manera permanente, con el corto periodo vallisoletano entre 1601 y 1606. La villa tiene un carácter eminentemente gubernativo. En ella radica la administración de corte inmediata al trono, sustentada en una serie de órganos colegiados o unipersonales, consejos y juntas, como colegiados, y los secretarios que con distintas categorías fungen en los órganos de la corte. En Madrid tienen su sede las embajadas y legaciones de los agentes diplomáticos acreditados ante su Majestad Católica. Es además la villa del Manzanares foco ineludible de atracción para todos aquellos que pretenden un cargo u oficio en el gobierno de la monarquía, ya fuera en el temporal como en el espiritual. En este mundo de burócratas y pretendientes habrá de moverse el letrado Juan Ruiz de Alarcón, con la vista puesta en el desarrollo de una carrera administrativa para la que se siente plenamente capacitado y para la que cree tener suficientes méritos. Madrid es también una ciudad de literatos, aunque todavía no sea una ciudad literaria. Será, a mi parecer, Galdós y Baroja quienes la hagan literaria. El siglo de oro de nuestras letras la tendrá como principal escenario. La lista de nombres que pisaron sus calles en esa centuria mueve al asombro. Cervantes, Quevedo, Rojas Zorrilla, Tirso de Molina, Lope de Vega, Vélez de Guevara, Góngora, Calderón. A este imponente elenco habremos de sumar el nombre
de Juan Ruiz de Alarcón. La actividad literaria en Madrid era febril. De sus imprentas habrían de salir las obras más señeras de nuestro siglo áureo. Por solo citar esos años de 1613, 1614 y 1615, en que Ruiz de Alarcón viaja a España y se instala en Madrid, decir que en 1613, que el escribano del Consejo Real, Hernando Vallejo, certifica la tasa con que se han de vender las novelas ejemplares de Cervantes que habrían de salir de los tórculos de la imprenta de Juan de la Cuesta en la calle de Atocha, no lejos, como veremos, de la casa en la que habitaría don Juan. En ese mismo año, Góngora escribe el poema Las Soledades, pensando en 4 silvas de las que don Luis llegaría a escribir la primera y dejar casi acabada la segunda. Es el año también en que Vélez de Guevara escribe La Serrana de la Vera. En 1614, el año en que Lope de Vega escribe Fuente Ovejuna. 1615 será un año glorioso para nuestras letras, pues en él verá la luz la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, impresa también en los talleres de Juan de la Cuesta, y ese año sería en el que Tirso de Molina escribe Marta la Piadosa y Don Gil de las Calzas Verdes. Esta breve referencia nos da idea de la actividad literaria en la ciudad en la que Ruiz de Alarcón acaba de instalarse. Durante una época se puso mucho empeño en destacar la mexicanidad de Ruiz de Alarcón. Sin duda se hizo con exageración. Lo indiscutible, a mi parecer, como dramaturgo y como burócrata, es su madrileñismo. Él se integra plenamente en la vida de la villa, aunque tuviera un discreto éxito en la de la corte, como empleado de la administración central indiana, en la que esperaba alcanzar mayores cargos. Quizá su mayor gloria cortesana, no administrativa, sería lograr ver representar su obra Ganar amigos ante la reina Isabel de Borbón, primera mujer de Felipe IV. En lo humano no le fue mejor. Su condición física daba lugar a todo tipo de chanzas. Federico Carlos Sáiz de Robles, en pocas líneas, hace el retrato moral y físico de nuestro autor. Alma noble, intelecto privilegiado, carácter melancólico y dulce, caballero de los pies a la cabeza, físicamente era una birria. Barbitaeño, es decir, de barba pelirroja, frente desmesurada, boca podrida, pelo ralo, ojos ahuevados y por contera con joroba de pecho y a la espalda. Arzenbusch, en las páginas preliminares a la edición que hizo de las comedias de Alarcón para la Biblioteca de Autores Españoles, hace desfilar a todo el elenco de poetas que con su pluma hicieron eternas las burlas a nuestro dramaturgo. Así, Francisco de Quevedo lo llama Corcovilla. En una larga letrilla dice de él: ¿quién es poeta Juanetes, siendo por lo desigual piña de cirio pascual, hormilla para bonetes? ¿Quién enseña a los cohetes a buscar ruido en la villa? Corcovilla. ¿Quién tiene espaldas con moño, de jibas y bien mirado, tiene el pecho levantado como falso testimonio? ¿Quién para el propio demonio es coco con su carilla? Corcovilla. Con una letra le respondería Ruiz de Alarcón a Quevedo: oh musa, dime quién es la infamia de cuanto vive, quién contra todos escribe, escribiendo con los pies, y aquel que ofende cuál es, a todo viviente en suma.
con infame lengua y pluma, a quien nunca el agua moja, pata coja. Como ven, se las gastaban fuerte. Inclemente se había de mostrar Góngora a propósito de un elogio poético que hizo Alarcón con motivo de las fiestas que hizo Felipe IV al príncipe de Gales en 1623, con motivo de su visita a Madrid tras la mano de la infanta María. De las ya fiestas reales, sastre y no poeta seas, si a octavas como a libreas introduces oficiales, de ajenas plumas te vales, corneja, desmentirás la que adelante y atrás gémina concha te viste, galápago siempre fuiste y galápago serás. Como ven, el pobre Alarcón fue objeto de chanza por las plumas del mejor castellano de nuestra historia. No menos hiriente se muestra Tirso de Molina con igual motivo. Don Cohombro de Alarcón, un poeta entre dos platos, cuyo versos los silbatos temieron y con razón. Escribió una relación de las fiestas que sospecho que por no ser de provecho le han de poner entredicho, porque es todo tan mal dicho como el poeta mal hecho. Como ya he avanzado, es Hartzenbusch quien recoge las décimas de Lope de Vega, el mismo Quevedo, Antonio de Mendoza, el doctor Juan Pérez de Montalbán, Luis Vélez de Guevara, Mira de Amezcua, Tirso de Molina, Salas Barbadillo y otros. Toda una academia contra Alarcón. Pero quizás la más célebre chanza poética que se propinó contra nuestro autor es la del regidor Juan Fernández. Tanto de Córcova atrás y adelante Alarcón tienes, que saber es por demás de dónde te corcovienes o dónde te corcovás. Pero no todo es crítica. Lope de Vega lo incluye elogiosamente en su Laurel de Apolo. En México la fama, que como el sol descubre cuanto mira, a don Juan de Alarcón halló que aspira con dulce ingenio a la divina rama, la máxima cumplida de lo que puede la virtud unida. El mismo Alarcón también fue autor de poesías de carácter epigramático a las que dedica un capítulo Federico Carlos Saiz de Robles en su libro El epigrama español. No me referiré a ellos, pero sí quiero traer a colación un poema que a manera de epitafio escribió nuestro autor con motivo del asesinato del conde de Villamediana en la calle Mayor de Madrid y que recoge Fernández Guerra. Aquí yace un maldicente que hasta de sí dijo mal, cuya ceniza inmortal sepulcro ocupa decente. Memoria dejó a la gente del bien y del mal vivir. Con esto vino a morir, dando a todos a entender cómo pudo un mal hacer acabar su mal decir. O sea, que tampoco se le daba mal a Alarcón la pluma envenenada. ¿Cómo era ese Madrid del primer tercio del siglo XVII a caballo de dos reinados? Centro político de una monarquía biemisférica y que era patria común de los reinos y estados que la componían en cuanto que corte del común monarca. Esto hacía que fuera una ciudad cosmopolita, con abundancia de extranjeros y de forasteros procedentes de otros territorios de la monarquía. En cuanto a su población, sería hacia 1617 de un poco más de 127.000 habitantes. Esta cifra hace que la podamos situar entre las 10 ciudades más grandes de Europa. Como ya hemos avanzado, a los habitantes de residencia permanente se habría de añadir
una población flotante que obedece a muy diversos perfiles. En ella deberíamos incluir a servidores palatinos que sirven durante un tiempo en las casas reales, visitantes temporales del más variado carácter, litigantes en los tribunales de la corte y pretendientes a cargos. Esta última categoría constituía un grupo importante de vecinos no deseados, tanto por las autoridades como para los madrileños de residencia permanente. Aunque molestos, fue imposible hacerlos desaparecer y aún hacer disminuir drásticamente su número, ya que pensaban estos pretendientes que, estando presentes en la corte, cerca de los órganos que auxiliaban al monarca en la dispensación de la gracia regia y de los agentes que procuraban sus intereses, tenían más posibilidades de alcanzar el ansiado empleo civil o el oficio eclesiástico de los de presentación regia al que aspiraban. Sin duda, con mucho podemos pensar, podemos presumir que muchas relaciones de méritos introducidas en el Consejo de Indias por quienes pretendían cargos en América o Filipinas se habrían de topar con Alarcón en su trabajo en el sínodo indiano. Justamente las mismas relaciones o el mismo tipo de relaciones que él había introducido en el Consejo para procurar un cargo. Todos ellos, todos estos pretendientes, formarían entre los 2000 desvalidos pretendientes de los que nos habla Cervantes en los trabajos de Persiles y Sigismunda. Él, Alarcón mismo, nos dibujará, no hay mal que por bien no venga, a un pretendiente que quizá gaste su fortuna esperando un cargo que puede o no puede llegar. Nos dice: cuando miro un pretendiente que con mucho afán procura la comodidad futura, despreciando la presente, le digo: necio ambicioso, contra tus intentos pecas, pues buscas el bien y truecas lo cierto por lo dudoso. ¿Sabes tú que gozarás lo porvenir que apercibes? Acomoda lo que vives y no lo que vivirás. Efectivamente, muchos de los pretendientes que llegaban a la corte gastaban fortunas mientras esperaban un cargo que podía o no llegar. Los reyes, el monarca, dictaba disposiciones que eran reiteradamente inobservadas para que estos pretendientes se fueran a sus lugares de origen y esperaran de allí la resolución de su pretensión. Bien, toda esta normativa fue una normativa fracasada por su permanente inobservancia. En 1623, don Juan Ruiz de Alarcón cree llegado el momento de relegar su actividad literaria en pos de conseguir un empleo en la administración de la monarquía de los de designación regia. Sus aspiraciones serían finalmente atendidas y veremos a don Juan en el Consejo de Indias. Pero antes de fijarnos en su llegada al Alto Sínodo indiano, hagamos una breve referencia a cómo era la administración de corte de la monarquía de España, en la que aspiraba a integrarse nuestro autor y que finalmente lo consiguió. Su configuración responde, la configuración de esta administración, responde a la propia constitución interna de la monarquía en cuanto que formación política plural y en la que la corte se nos presenta como como patria común de las partes que la integran. Estamos ante una monarquía bihemisférica en la que los reinos y estados que la componen conservan sus instituciones privativas, cuestión que veremos reflejada en la configuración
de la estructura de los órganos de gobierno inmediatos al trono. La mencionada administración de corte, residenciada en Madrid desde 1561 y donde permanecería, como ya he dicho, con la excepción vallisoletana de los 5 años, estaba integrada fundamentalmente por una serie de consejos que gozaban de la nota de reales y supremos, también por juntas, ya fueran permanentes o ad hoc, y por secretarios, gozando estos de la condición de reales que les habilitaba para fungir en los distintos organismos sinodales. De los 13 sínodos, de los 13 consejos de la monarquía, 7 de ellos son los denominados consejos de los reinos: Castilla, Cámara de Castilla, Aragón, Italia, Portugal, Flandes y Borgoña e Indias. Muchos de estos organismos van a ser fundamentales en el desarrollo de nuestra historia en este periodo de los monarcas de la Casa de Austria. Junto a ellos, los consejos de Estado y Guerra eran presididos por el rey, y los de Inquisición y Cruzada extendían su competencia a reinos de distintas coronas donde está presente o donde estaba presente su instituto. Y finalmente, los consejos de Hacienda y Órdenes, que lo son de la administración interna de la Corona de Castilla, aunque en la práctica se hagan presentes más allá de los límites de ésta. Si añadimos a la burocracia de los consejos reales y de las juntas los oficios de las casas reales y las muchas secretarías de variada tipología incardinadas en los sínodos regios y que ya he enumerado, encontraremos que el campo de acción de los pretendientes a cargos en la corte era muy grande, pudiendo también aspirar a cargos en la administración periférica de los reinos de la monarquía o a los oficios del gobierno espiritual de uno y otro lado del Atlántico que fueran de presentación regia. Sobre este rico panorama de posibilidades administrativas habrá de actuar don Juan Ruiz de Alarcón, para finalmente conseguir una honrosa plaza de relator en el Real y Supremo Consejo de Indias. Haré ahora una muy breve reseña de este consejo. Podemos considerar que funcionaba como órgano diferenciado del Consejo de Castilla ya en 1523 y que vamos a ver el año 1524 como año de su fundación generalmente aceptado. Muchos años después, en 1793, sería definido como columna de la monarquía indiana y así lo fue desde su fundación, aunque vieran mermadas sus competencias en el siglo XVIII con la creación de la Secretaría de Indias. El sínodo indiano se vería consolidado en el aspecto institucional con las ordenanzas de 1571 y recibiría unas nuevas en 1636, siendo Ruiz de Alarcón relator del Consejo. En los asientos del Consejo se sentaban desde 1604 junto a los consejeros letrados sinodales de capa y espada, si bien es cierto que siempre fueron los togados quienes tuvieron un mayor protagonismo en este Consejo. En cuanto a su número, entre 1626 y 1665 osciló entre 8 y 9 consejeros con cortos periodos en que llegaron a ser 10 o 12. En cuanto a su planta, interesante para nosotros para situar en ella a Alarcón, las ordenanzas de 1636 introducían modificaciones respecto de las de 1571. En las nuevas, junto a la figura del canciller mayor de Indias, cargo otorgado al conde duque de Olivares, encontramos la novedad de un teniente de canciller y junto a ellos
un tasador, un catedrático de matemáticas y un capellán. Los secretarios pasaban a ser 2, los escribanos de cámara se reducían ahora a 1, que lo sería de justicia. Ahora bien, los 2 relatores pasaban a ser 3, produciéndose este aumento cuando Alarcón era precisamente relator del Consejo. También se aumentaba a 2 el número de solicitadores fiscales, hasta entonces 1, 4 serían los contadores y 4 los porteros del Consejo, a los que debemos añadir un abogado y un procurador de pobres, el receptor de penas de cámara, el alguacil, el cosmógrafo y el cronista, digamos que coronaban la planta del Consejo. Como veremos, Ruiz de Alarcón pasaba a integrarse en una compleja estructura administrativa en la que era complicado entrar y no menos difícil ascender, como él mismo habría de experimentar. En cuanto a sus competencias, las del Consejo eran amplísimas, pues en los siglos XVI y XVII le estaban asignadas todas las materias relativas al gobierno de las Indias y sólo las de Hacienda le estaban vedadas desde 1559. Actuaba además como Tribunal de Justicia en aquellas causas que eran susceptibles de llegar a su conocimiento. El oficio de relator, contemplado en las ordenanzas del Consejo, era empleo del cual se exigía la mayor probidad. Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la lengua castellana o española, destaca de manera certera en la voz relator lo siguiente: oficio en los consejos o audiencias, o audiencias en el que su titular refiere una causa bien y fielmente, sin daño de ninguna de las partes. Destaca, como ven, la necesidad de honradez y limpieza en quien tuviera el cargo. Era su función hacer relación de los procesos, debiendo dar cuenta de las encomiendas que le han hecho y declarar las relaciones que están a su cargo, siempre firmadas por ellos y por los abogados de las partes. Cuestión de la mayor importancia es que a ellos correspondía hacer también relación de las visitas y residencias a los órganos y autoridades de la administración indiana. Realmente esta función de visitas y residencias, de control de visitas y residencias, hacía que tuviera un conocimiento perfecto de la administración de las Indias y de cómo se habían comportado los titulares de los cargos de gobierno a ella destinados. En fin, su horario de trabajo era el propio del Consejo, que bajo los Austrias tenía su sede en el Real Alcázar. Juraban guardar secreto hasta que se publicara la resolución del asunto que ellos tramitaban. Estaba prohibido que un relator pasara a otro los papeles que fueran de un asunto a él encomendado. Los memoriales que de los asuntos que llevaban los debían hacer de su mano y no prestar a que los llevaran otros. Ellos, en suma, debían seguir la marcha del proceso, llevando los papeles del mismo y ordenando el rollo o expediente que habría de ser visto por los consejeros y minutar la abundantísima documentación que llegaba de Indias. Una curiosa ordenanza de las de 1636, la 174, habilitaba al Consejo para cesar en su cargo a aquellos relatores que no mostraran competencia en su oficio y se pongan otros hábiles en su puesto. Y si algunos se equivocara en cosa esencial en un proceso, decía la ordenanza que sea penado y castigado al albedrío del Consejo. Esta ley pasaría luego a la recopilación de Indias. El oficio
Como vemos, no solo necesitaba de sólidos conocimientos jurídicos, sino de una buena prosa forense que facilitara la labor de los sinodales. Mano y cabeza de los consejeros, llamaba a los relatores del Consejo Guillermo Loman Villena. Esta mera descripción del oficio que le fue asignado a Ruiz de Alarcón nos muestra el mucho trabajo que suponía y la mucha responsabilidad que encerraba. Poco tiempo le debía quedar a Alarcón para el ejercicio literario fuera del horario forense. En 1625 contemplaremos un periodo de gran, gozo para la monarquía, de felicidad para la monarquía. Y este sería también un año de gozo personal para Ruiz de Alarcón. Pues fue en 1625 cuando llegaba al Consejo una nueva petición de Ruiz de Alarcón impetrando un puesto en la administración indiana. Él llevaba desde 1613 pretendiendo un cargo. Y este año, examinados los méritos expuestos en su memorial, que sin ser muchos tampoco eran pocos, el día 1 de julio de ese año el Consejo consultó al rey que el peticionario merecía una plaza en una de las reales audiencias de Indias, si no en una de las principales, sí en alguna de las secundarias. Pero dice el Consejo que tenía fundadas reservas para proponerlo para tal destino, después de pensar que era un destino idóneo. ¿Pero por qué tenía reservas el Consejo? Pues las tenía, y nos lo dice en el propio documento, por el defecto corporal que tiene, que es grande para la autoridad que ha menester representar en cosa semejante. O sea, que la condición física de Alarcón parece que a los consejeros de Indias les parecía un gravísimo inconveniente para representar el cargo de oidor en Indias, aparte de sus conocimientos jurídicos. Pero ofrecían los sinodales una alternativa consistente bien en una prebenda eclesiástica de las de presentación regia, tras la oportuna ordenación del peticionario, o lo que era mejor para el propio Alarcón, y así sucedió, proponerlo para una de las plazas de relator en los consejos, en los reales consejos de la corte. Como vemos, ya tenemos al Consejo posicionado a favor de Alarcón en sus peticiones. El monarca resolvería la consulta ordenando al presidente del Consejo de Indias se designara a Alarcón relator del Consejo cuando hubiera una vacante. Así, el 17 de junio de 1626, el presidente del Consejo, don García de Avellaneda y Haro, nombraba a Alarcón relator futurario, habilitado, eso sí, para actuar interinamente en tanto quedara vacante una de las 3 plazas de número que figuraban en la planta del Consejo, las 3 plazas de relator, pudiendo asistir cuando lo deseara al Consejo y en todo caso suplir a algunos de los relatores titulares en caso de ausencia o enfermedad. Bueno, la situación era tremendamente ventajosa para Ruiz de Alarcón desde el punto de vista administrativo. Ya tenía una plaza futuraria, lo cual significaba que antes o después pasaría a ser un relator efectivo. El 19 de junio de 1626 juraba el cargo de relator ad interim y finalmente el 13 de junio de 1633 era nombrado relator del Consejo en una de las 3 plazas de número con un salario anual de 120.000 maravedises, con los emolumentos complementarios que correspondían a este oficio y naturalmente con la carga de pagar
la media nata correspondiente. Los relatores percibían además una cantidad por los asuntos despachados en su relatoría. ¿Qué tenemos? Pues tenemos también a Ruiz de Alarcón con una buena posición económica. Ya dentro del Consejo, la fortuna no le favoreció en materia de ascensos. Quizá él tuvo clara la causa y la deja entrever en una de sus famosas comedias, El examen de maridos, que alcanzaría un gran éxito en su estreno y donde nos presenta el modo de elegir esposo doña Inés con un procedimiento que nos recuerda ciertos aspectos del de la dispensación de la gracia regia en materia de nombramientos. O sea, cómo nombraba el rey los nombramientos, hay similitudes con el modo en que va a elegir esposo doña Inés. Pues bien, en un determinado momento de la comedia, el gracioso de la obra, o Chavo, se asombra de que Inés no haya elegido a un vasco como secretario y introduce estos versos: y a fe que es del tiempo vario, efeto bien peregrino, que no siendo vizcaíno, llegase a ser secretario. Clara referencia a la omnipresencia de los originarios o oriundos de las tres provincias vascas en las oficinas de los órganos de la corte, de la gobernación de la monarquía. Parece que los vascos se apoyaban a unos a otros que procedían de la misma zona de la provincia de Guipúzcoa o del señorío de Vizcaya y impedían que aquellos que no tuvieran esta procedencia tuvieran ascensos, pudieran ascender, mejorar en su cargo en las secretarías de los consejos. Los últimos años de Alarcón fueron de comodidad económica, retirado de las tablas, como lo considera Vera de Figueroa, tenía coche con cochero para moverse por Madrid y en su casa le asistían 2 criados. En su calidad de relator asistiría a las celebraciones de la Plaza Mayor en los balcones asignados al Consejo de Indias, ocupando los consejeros de Indias el primer piso, el segundo los secretarios y ocupando los relatores el tercero. Nunca se casó, aunque tuvo una larga relación sentimental con Ángela de Cervantes, y de esta relación nacería su hija Lorenza en 1617. Diligente siempre en el desempeño de su cargo de relator, en 1639 habría de ser sustituido en el Consejo debido a problemas de salud que le impedían el desempeño de sus funciones. Murió el 4 de agosto de 1639, pidiendo ser enterrado en San Sebastián, al igual que lo hiciera Lope de Vega. Una misa cantada tras su fallecimiento, un novenario y 500 misas rezadas dispuso le fueran aplicadas por su alma. Olvidado durante un tiempo, goza hoy la fama de ser uno de los grandes dramaturgos de nuestro siglo de oro, más por la calidad de sus obras que por lo amplio de su producción. Muchas gracias.